Hola compañeros, bienvenidos a nuestro último video de la materia de genética, generando información virtual. Somos el equipo Genomadent y esta vez hablaremos acerca de los temas tecnologías de la información basadas en el ADN. Comencemos. Clonación del ADN. Fundamentos. Definición de clon. Un clon es una copia idéntica. Este término se aplicó originalmente al aislamiento y reproducción de una célula para crear una población de células idénticas. La clonación del DNA comporta la separación de un gen específico o de un fragmento de DNA de un cromosoma mucho mayor y su unión a una pequeña molécula del DNA portador, para después replicar este DNA modificado miles y millones de veces como efecto de la vez del aumento del número de las células del huésped y de la creación de múltiples copias del DNA clonado en cada célula. El resultado es la aplicación selectiva de un gen o de un segmento de DNA particular. La clonación del DNA de cualquier organismo consta de 5 etapas principales que son las siguientes. Las 5 principales etapas de la clonación. 1. Cortar el DNA en lugares precisos. Las endonucleasas específicas de secuencia, endonucleasas de restricción, hacen las veces de tijera moleculares. 2. Selección de una pequeña molécula de DNA capaz de autorreplicarse. Estos DNA se denominan vectores de clonación. Un vector es un agente de entrega. Normalmente se trata de plásmidos o de DNA víricos. 3. Unión covalente de dos fragmentos de DNA. El enzima DNA ligasa une el vector de clonación y el DNA que se desea clonar. Las moléculas de DNA compuestas de segmentos unidos covalentes procedentes de dos o más fuentes se denominan DNA recombinantes. 4. Traslado del DNA del tubo de ensayo a una célula huésped, que proporcionará una maquinaria enzimática necesaria para la replicación del DNA. 5. Selección o identificación de las células huésped que contienen el DNA recombinante. Estos métodos empleados para llevar a cabo estas tareas y otras relacionadas se denominan colectivamente tecnología del DNA recombinante o más informalmente ingeniería genética. Función de las endonucleasas de restricción. Un conjunto de enzimas disponibles gracias a décadas de investigación del metabolismo de los ácidos nucleicos es importante para la tecnología del DNA recombinante. En la base de la metodología para reproducir o propagar una molécula de DNA recombinante se encuentran dos tipos de enzimas, bien denominadas enzimas de restricción. Reconocen y cortan el DNA en secuencias específicas, secuencias de reconocimiento o sitios de restricción, generando una serie de fragmentos más pequeños. Segundo, el fragmento de DNA que debe clonarse se une a un vector de clonación adecuado mediante DNA ligasas que empalpan las moléculas de DNA. El vector recombinante es introducido en una célula huésped que amplía el fragmento a lo largo de muchas divisiones celulares. Las endonucleasas de restricción se encuentran en muchas especies bacterianas. Werner Auter descubrió que su función biológica es reconocer y cortar el DNA foráneo. Se dice que este DNA está restringido en el DNA de las células huésped y la consecuencia reconocida por la propia endonucleasa de restricción está protegida de la digestión por metilación del DNA, catalizada por una metilasa de DNA específica. El conjunto formado por las nucleosas de restricción y la metalasa correspondiente se conoce a veces como sistema de modificación-restricción. Algunas enzimas utilizadas en la tecnología del DNA recombinante son las siguientes. La enzima es endonucleasas de restricción tipo 2. Su función es cortar el DNA en consecuencias específicas. DNA ligasa, su función une dos moléculas o fragmentos de DNA. Enzima DNA polimerasas 1 rellena huecos en el DNA dúplex para adicción consecuencia del nucleótidos en el extremo 3. Enzima transcriptasa inversa hace una copia de DNA a partir de una molécula de RNA. Enzima polinucleótido quinasa, su función es añadir un grupo fosfato al grupo OH del extremo 5 de un polinucleótido para marcarlo o para permitir su ligación. Enzima
transferasa terminal. Su función es añadir colas homopoliméricas al grupo H del extremo 3 de un dúplex lineal. Enzima endonucleasa 3. Su función elimina nucleótidos de los extremos 3 de una hebra de DNA. Enzima exonucleasa del bacteriófago elimina nucleótidos de los extremos 5 de un dúplex para exponer los extremos 3 monohebra. Y por último, la enzima fosfatasa alcalina, su función es eliminar fosfatos terminales tanto del extremo 5 como del tercero o de ambos. Sistema de modificación-restricción. Se encuentra en bacterias y otros organismos procariotos y proporciona una defensa contra el ADN extraño como el que tienen los bacteriófagos. Las bacterias tienen enzimas de restricción, también llamadas endonucleasas de restricción. Las endonucleasas rompen enlaces fosfodiéster internos no terminales. Lo hacen solo después de reconocer secuencias específicas en el DNA, que generalmente tienen de 4 a 6 pares de largo y a menudo son palindrómicas. Tipos de endonucleasas de restricción. Existen 3 tipos de endonucleasas o enzimas de restricción, que son tipo 1, actividad de restricción y metilación, tipo 2, actividad solo de restricción, y tipo 3, actividad de metilación y de restricción. Las enzimas de restricción tipo 1 y 3 cortan a cierta distancia de la secuencia de reconocimiento. Las tipo 1 cortan lejos de la secuencia de reconocimiento, ya sea río arriba o río abajo. Las tipo 3 cortan de 5 a 8 bases antes o después de la secuencia que reconocen. Necesitan ATP para moverse a través de la molécula de DNA desde el lugar de reconocimiento hasta el sitio del corte. Tipo 2 solo tiene actividad de restricción. Cortan de manera consistente y predecible dentro de la secuencia que reconocen. Solo tienen Mg+ como cofactor y no necesitan ATP. Estos son algunos tipos de enzima de restricción y el organismo de donde se extrae. Hay otros sistemas de restricción descubiertos actualmente, que consta de una sola enzima que corta únicamente DNA metilado en una secuencia específica y además metila. Depende de su nomenclatura. Los extremos pegajosos o cohesivos son polinucleótidos de doble cadena en el cual una de las cadenas se extiende más allá de la otra, generando una cola monocatenaria que puede hibridarse con otra hebra de DNA. Aparece con frecuencia como producto de la acción de algunas endonucleasas de restricción, como en el ejemplo. Extremos romos o no cohesivos. En una molécula de extremos romos, ambas cadenas terminan en un par de bases. Los extremos romos no siempre son deseables en biotecnología, ya que cuando se usa un DNA ligasa para unir una molécula en una, el rendimiento es significativamente menor con los extremos romos. Entonces, al realizar la subclonación, también tiene la desventaja de insertar potencialmente el DNA de inserción en la orientación opuesta deseada. Por otro lado, los extremos romos siempre son compatibles entre sí. Voy a hablar acerca de lo que es la función del ADN ligasa. El ADN ligasa es una enzima que forma enlaces covalentes entre el extremo 5 de cada cadena polinucleotídica y el extremo 3 de otra cadena. También se denomina enzimas de unión de polinucleótidos. La reparación por extensión puede ser realizada por 3 enzimas: la corredonucleasa V, iniciadora del proceso, la ADN polimerasa 1, que elimina y reconstruye el fragmento de ADN, y la ADN ligasa, que realiza la unión de los fragmentos nuevos y antiguos. El término clona significa retoño. Se acuñó para hacer referencia a la multiplicación. Mediante la clonación se obtenían plantas hijas con la misma herencia que las plantas progenitoras. De aquí que cuando se obtienen organismos genéticamente idénticos se dice que son clonas idénticas. Se han desarrollado varios procesos de clonación en diversos organismos y popularmente el término clonación molecular del ADN implica la manipulación dirigida del material genético por recombinación del ADN in vitro y su multiplicación dentro de una célula hospedera, donde se sintetizan copias idénticas.
in vitro del ADN comprende la purificación de material genético a partir de cualquier fuente. Su manipulación y modificación enzimática es un tubo de ensayo, su unión química con otras moléculas de ADN, su introducción a células hospederas y la selección de aquellas células que adquirieron el ADN modificado, donde finalmente las moléculas constituidas o modificadas se propagan indefinidamente. En general, un vector es una molécula de ADN de tamaño pequeño, fácil de aislar y caracterizar con secuencia y mapas de restricción conocidos, de fácil introducción en la célula anfitriona y una vez ahí una capacidad de replicación autónoma. Es conveniente que el vector posee el mayor número posible de sitios de restricción para insertar el fragmento de ADN que se quiere clonar y que incluya al menos un gel marcador. Lo común es que los vectores naturales no poseen todas las características. La misión del vector es unirse con fragmentos de ADN que se requiere clonar para facilitar su clonación de célula. Dado el gran número de células empleadas en la clonación y la diversidad de productos que pueden originarse en el proceso de creación del ADN recombinante, es esencial por diferenciar qué células han incorporado realmente el ADN recombinante deseado. Esta detención se puede combinar con una selección, es decir, conseguir que solo las células adecuadas sobrevivan en un cultivo. La transformación celular consiste en el proceso de una célula normal a una célula anormal. La célula inicia un proceso de replicación celular masiva, perdiendo el control del ciclo celular y evadiendo la muerte celular programada. La transformación es un proceso que permite introducir DNA exógeno en una célula. Es un mecanismo importante en el desarrollo del sistema de manipulación genética en microorganismos. Existen dos tipos de transformación en función de cómo se permite la entrada de DNA a través de la pared celular: la natural y la inducida. La natural es el proceso que se produce de forma normal en las bacterias, y la inducida se logra mediante la deshibridación de las envolturas celulares y la formación de protoblastos o electroporación. Plásmido PBR322. La ingeniería genética utiliza una serie de técnicas que permiten la modificación de los ácidos nucleicos que conforman los genes. Dichas modificaciones resultan de gran importancia en la elaboración de muchas sustancias por medio de la biotecnología, a través de la generación de organismos transgénicos u organismos genéticamente modificados, OGM, así como para el aislamiento de determinadas proteínas para su estudio profundo. Para lograr esto se ha requerido de una serie de conocimientos científicos como la bioquímica, la química orgánica y la biología celular, molecular, y herramientas tecnológicas como la reacción de cadena de la polimerasa, entre otras muchas. Los plásmidos son cadenas circulares de ADN que se encuentran fuera de los cromosomas de un organismo y poseen mecanismos intrínsecos para su duplicación e interpretación por la maquinaria celular. Se llaman elementos móviles debido a que los organismos que los poseen pueden transferirlo de uno a otro, intercambiando así características genéticas determinadas, tanto inherentes de ese organismo como adquiridas por manipulación técnica. Dichas características pueden ser benéficas para el organismo portador de plásmido, como resistencia a sustancias ambiental dañina, como puede ser un antibiótico, o nocivas, como venenos celulares insertados por algunas levaduras en sus compartidoras en medios naturales. El plásmido PBR322 es uno de los más célebres que existen, por ser el primer plásmido diseñado y utilizado en biotecnología. Aunque se basa en un andamiaje natural, los plásmidos de las bacterias le fueron agregados genes para realizar las funciones que el investigador requería. Introducido por el Dr. Francisco Bolívar, se convirtió en una de las primeras herramientas para la introducción de genes específicos en una bacteria. No obstante la fama adquirida por el PBR22, lo verdaderamente innovador es la técnica utilizada para la introducción de genes en este plásmido, que es justo donde estriba el valor de aportación de este investigador. Las bacterias pueden recolectar ADN de otros organismos en un proceso llamado transformación. La transformación es un paso clave en la clonación de ADN. Ocurre después de los tratamientos de digestión con enzimas de restricción y ligación y transfiere plásmidos recién hechos a las bacterias.
Después de la transformación, las bacterias se seleccionan en placas con antibióticos. Las bacterias con un plásmido son resistentes a los antibióticos y cada una formará una colonia. Las colonias con el plásmido adecuado pueden cultivarse para producir grandes cultivos de bacterias que idénticas se utilizan para producir plásmido o hacer proteína. La transformación y selección de bacterias son pasos clave en clonación de ADN. La clonación de ADN es el proceso de hacer muchas copias de un fragmento de ADN específico, como un gen. Con frecuencia las copias se hacen bacterias. En un experimento de clonación típico, los investigadores primero insertan un fragmento de ADN específico, como un gen, en otro fragmento circular de ADN llamado plásmido. Este paso usa enzimas de restricción y ADN ligasa y se llama ligación. Después de una ligación, el siguiente paso es transferir el ADN a las bacterias en un proceso llamado transformación. Luego podemos utilizar una selección con antibióticos y método de análisis de ADN para identificar las bacterias que contienen el plásmido que estamos buscando. Los bacteriófagos, también llamados fagos, son virus que infectan a las bacterias capaces de matar a las responsables de diversas enfermedades. Es por esto por lo que representan una alternativa posible para hacer frente al problema de la resistencia a los antibióticos. Los bacteriófagos se unen a la bacteria patógena huésped, introducen su material genético, se replican en su interior y la destruyen. De esta manera, a partir de un fago se producen nuevas generaciones de virus listas para actuar sobre el resto de bacterias del mismo tipo, originando una reacción en cadena que elimina el patógeno. Las ventajas de uso de fagos son muy específicos, solo atacan a la bacteria diana, sin efectos secundarios ni reacciones tóxicas conocidas hasta la fecha, no afectan a la microflora intestinal de la persona que consume el alimento. El crecimiento exponencial de los fagos, la muerte de las bacterias conlleva la multiplicación de los fagos. La probabilidad de aparición de resistencia a antibióticos es muy baja. Hibridación para la detección de secuencias de ADN específicas. Es la más común de las técnicas basadas en la secuencia para detectar un gen o un segmento de ácido nucleico. La mayoría usan un fragmento de DNA y RNA marcado, y es un método que nos ayuda a detectar una secuencia de DNA. Se presiona un papel de nitrocelulosa contra la placa de agar con muchas colonias bacterianas individuales, cada una de las cuales contiene un fragmento de DNA recombinante. Algunas células de cada colonia se adhieren al papel, formando una réplica de la placa. Este papel se trata con alcalí para romper las células y desnaturalizar el DNA, que permanece unido al papel de la colonia de procedencia. Se añade al papel la sonda de DNA marcada como radioactiva, que hibridará solamente con el DNA complementario. Por último, se lava la sonda sobrante y el DNA híbrido puede detectarse por autorradiografía. Si se ha purificado la proteína producto de un gen, se puede diseñar y sintetizar sondas cuya secuencia corresponda a la de los aminoácidos. Es común hoy en día encontrar una información sobre las secuencias de DNA en los bancos de datos. Ellos investigan miles de genes de una gran variedad de organismos. Los aminoácidos mayormente están conformados por 3 nucleótidos, denominado codón. Los aminoácidos tienen 2 o más codones. Se diseña la sonda para que sea complementaria de la mínima degeneración del gen, una región mínima de codones. En la imagen mostrada, el oligonucleótido sintetizado consiste en una mezcla de 8 secuencias diferentes. Una de las 8 será complementaria del gen y todas tendrán al menos 17 de las 20 posiciones. Expresión de genes y uso de vectores de expresión. La comprensión de los fundamentos básicos del metabolismo del DNA, RNA y las proteínas y su regularización han hecho posible la expresión de genes clonados para estudiar sus productos proteicos. La mayoría de genes eucarióticos carecen de secuencias de DNA necesarias para su expresión.
Los genes clonados algunas veces se expresan tan eficazmente que el producto proteico puede representar el 10% de la proteína celular. Algunas proteínas foráneas pueden matar las células de E. coli a tan altas concentraciones. Los vectores de clonación que contienen las señales de transcripción y traducción necesarias para regular la expresión de un gen clonado se denominan vectores de expresión. La velocidad de la expresión del gen es controlada reemplazando las secuencias reguladoras del propio motor del gen por versiones más eficientes suministradas por el vector. Análogamente, los genes se pueden clonar y expresar en células eucariotas, habitualmente en levadura. Proteínas modificadas por mutagénesis dirigida. La clonación de proteínas también sirve para producir proteínas sutilmente alteradas. Se pueden cambiar aminoácidos individuales mediante mutagénesis dirigida, y esta metodología consiste en el estudio de la estructura y función de las proteínas. Cambian la secuencia de aminoácidos de una proteína mediante la modificación de la secuencia del DNA del gen clonado. Si no hay lugares de restricción localizados adecuadamente, se puede usar una aproximación denominada mutagénesis dirigida por oligonucleótido para generar un cambio específico en la secuencia del DNA. Aproximadamente la mitad de las operaciones de reparación eliminarán y reemplazarán la base alterada, restableciendo la secuencia original del gen. La otra mitad eliminará y reemplazará la base normal, manteniendo la mutación deseada. La mutagénesis dirigida ha facilitado enormemente la investigación de las proteínas, permitiendo cambios específicos en la estructura primaria de una proteína y examinar los efectos de estos cambios en el plegamiento, la estructura tridimensional y la actividad de la proteína. Purificación de la proteína de interés. El uso de las proteínas de fusión ha hecho posible purificar prácticamente cualquier proteína por cromatografía de afinidad. Se acopla el gen que codifica la proteína de interés al gen que codifica un péptido o una proteína, que se une a un ligado conocido con elevada afinidad y especificidad. El péptido o proteína puede unirse tanto al extremo amino como al carboxilo. Se denomina etiqueta. El procedimiento general se ilustra con la unión de la etiqueta GTS y una pequeña enzima que se une fuerte y específicamente a la molécula de glutatión. Se une al gen en estudio y la proteína de fusión se expresa en una bacteria o en otro organismo huésped, a partir del cual se prepara un extracto crudo. Se puede obtener a menudo con un buen rendimiento y elevada pureza mediante este procedimiento. En algunos sistemas de la etiqueta puede eliminarse parcial o completamente utilizando una proteasa que corta una secuencia cerca de la unión entre la proteína y la etiqueta. ¿Qué es el PCR? La reacción en cadena de la polimerasa PCR es una técnica de laboratorio común y utilizada para hacer muchas copias de una región particular de ADN. Por lo general, el objetivo de la PCR es producir suficiente ADN de la región blanco para que pueda analizarse o usarse de alguna u otra manera. Tag polimerasa. Al igual que la replicación de ADN en un organismo, la PCR requiere de una enzima ADN polimerasa que produzca nuevas cadenas de ADN mediante el uso de cadenas existentes como molde. La ADN polimerasa que normalmente se utiliza en la PCR se llama Tag polimerasa por la bacteria tolerante al calor de la que se aisló. Esta bacteria vive en aguas termales y fuentes hidrotermales.
Su ADN polimerasa es muy termoestable y su mayor actividad se presenta cerca de los 70 grados centígrados. La Taq polimerasa es ideal para la PCR gracias a esta estabilidad térmica. Como veremos, la PCR utiliza altas temperaturas repetidamente para desnaturalizar el molde de ADN o separar sus cadenas. Cebadores. Al igual que otras ADN polimerasas, la Taq polimerasa solo puede hacerse ADN si hay un cebador, una corta secuencia de nucleótidos que proporciona un punto de partida para la síntesis de ADN. Los cebadores para PCR son pedazos cortos de ADN de cadena sencilla, generalmente de unos 2020 nucleótidos de longitud. En cada reacción de PCR se utilizan dos cebadores que están diseñados para flanquear la región que debe ser copiada. Es decir, les agregan secuencias que harán que se unan a cadenas opuestas del molde de ADN, solo en los extremos de la región a copiar. Cuando los cebadores se unen al molde, la polimerasa los extiende y la región que se encuentra entre ellos se copia. Los ingredientes clave para una reacción de PCR son Taq polimerasa, cebadores, ADN molde y nucleótidos. Todos estos se colocan en un tubo junto con los cofactores que necesite la enzima y se someten a ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento que permiten la síntesis del ADN. Los pasos básicos son desnaturalización 96 grados centígrados, la reacción se calienta bastante para separar o desnaturalizar las cadenas de ADN. Esto proporciona los moldes de cadena sencilla para el siguiente paso. Templado 55 a 65 grados centígrados. La reacción se enfría para que los cebadores puedan unirse a sus secuencias complementarias en el molde de ADN de cadena sencilla. 3. Extensión 72 grados centígrados. La temperatura de la reacción se eleva para que la Taq polimerasa extienda los cebadores y sintetice así nuevas cadenas de ADN. Este ciclo se repite 25 a 35 veces en una reacción de PCR típica, que generalmente tarda de 2 a 4 horas, según la longitud de la región de ADN que se copia. Si la reacción es eficiente, puede producir miles de millones de copias a partir de una o unas cuantas copias de la región blanco. Eso es porque no solo se usa el ADN original como molde en cada ciclo. En realidad, el nuevo ADN que se produce en una ronda puede servir como molde en la siguiente ronda de síntesis de ADN. Hay muchas copias de los cebadores y muchas moléculas de Taq polimerasa flotando, por lo que el número de moléculas de ADN casi puede duplicarse en cada ciclo. Uso del PCR. Determinación de la huella dactilar del DNA se basa en los polimorfismos de secuencia. Se trata de pequeñas diferencias en las secuencias entre individuos. Repeticiones cortas en tándem, CTR. Consiste en muchas copias repetidas de la misma secuencia corta de nucleótidos. Detectar el ADN de una bacteria o un virus en el cuerpo de un paciente. Si el patógeno está presente, es posible amplificar regiones de su ADN de una muestra de sangre o tejido. Se utiliza para amplificar genes asociados con trastornos genéticos a partir del ADN de los pacientes. Se toma una muestra de una de las partes del cuerpo donde se acumula el coronavirus, por ejemplo, la nariz o la garganta. Se le aplican diversas soluciones químicas para eliminar ciertas sustancias. Este extracto de ARN consiste en una mezcla del material genético de la persona y de estar presente del ARN del coronavirus, se procede a la transcripción inversa del ARN para convertirlo en ADN mediante una enzima específica. Se introduce esa combinación en un aparato de RT-PCR donde se someten a ciclos de calor-frío para provocar determinadas reacciones químicas que dan lugar a nuevas copias idénticas de partes específicas del ADN vírico. A medida que se producen nuevas copias de las partes del ADN vírico, los marcadores se acoplan a las cadenas de ADN y emiten una fluorescencia que la computadora del aparato medirá y presentará en tiempo real en la pantalla. La computadora hace un seguimiento de la magnitud de la fluorescencia de la muestra tras cada ciclo. Cuando ésta supera un determinado nivel, se confirma la presencia del virus.
Los científicos supervisan también el número de ciclos que se tardan en alcanzar ese nivel para determinar así la gravedad de la infección. Mientras menor sea el número de ciclos, más grave será la infección vírica. Bueno, compañeros, hasta aquí llegamos con los temas de la materia de genética. Esperemos les hayan gustado demasiado y le den like al video. A nombre de todo el equipo Genomadent, les agradece su atención, deseándoles unas felices fiestas decembrinas. Nos vemos en el siguiente cuatrimestre.